Esta tarde vamos a compartir unos versículos del libro de los Hechos y lo vamos a hacer con los 3 primeros versículos del libro de los Hechos capítulo 1. Leemos así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado un mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Este texto que acabamos de leer, o estos 3 primeros versículos que acabamos de leer, los usó el doctor Martyn Lloyd-Jones para escribir una serie de libros acerca del cristianismo y acerca sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y lo hizo comenzando con una pregunta que nos debemos hacer, y quizás sea la pregunta más urgente que nos debemos hacer. ¿Qué es el cristianismo? ¿Nos hemos hecho alguna vez esta pregunta? ¿Has oído alguna ocasión a alguien decir qué significa para él el cristianismo? ¿Es para ti este evangelio que acabamos de leer la única esperanza que existe en el mundo hoy? Todo lo demás ha sido puesto a prueba y ha demostrado ser insuficiente. Todo lo demás ha fracasado. No encontrarás esperanzas en los filósofos, ni tampoco en los políticos, y tampoco lo encontrarás en las llamadas religiones del mundo. Aquí es donde está la esperanza, en el Evangelio. Alguien me puede decir, pero usted tampoco puede asegurar que haya alguna esperanza en el Evangelio, porque ha estado poniéndose a prueba durante tanto tiempo, hace más de 2000 años, y por supuesto ha fracasado tanto como cualquiera de las otras cosas que usted ha mencionado en esta tarde. La filosofía, la política y quizás el movimiento social. Quizás la respuesta a eso es la que tan acertadamente dio el fallecido poeta inglés y escritor Chesterton, cuando nos recordó que no es que el cristianismo haya sido puesto a prueba y haya demostrado ser insuficiente, sino que se ha considerado difícil y no ha sido puesto a prueba. Esta sí es una respuesta acertada. El mundo, hablando en términos generales, nunca ha aprobado el cristianismo. Ha hablado mucho acerca de él, pero en realidad no lo ha aprobado. Por esto sigo diciendo que el Evangelio es la única esperanza para el mundo. Por eso debemos volvernos a preguntar, ¿qué es el cristianismo? O formulando la pregunta de otra manera, ¿qué es la iglesia cristiana? ¿Cuál es su cometido? ¿Y cuál es su mensaje? ¿Por qué estamos participando en este culto de jueves? ¿Por qué estamos hoy predicando y compartiendo el Evangelio? Solo hay una respuesta a esta pregunta, porque es un llamado de Dios. Porque en la modesta medida que me corresponde o te corresponda, Dios nos ha dado esa carga. Por lo que leemos en su Evangelio, en su lectura, nos enseña y nos capacita y sobre todo nos da esperanza. La tarea más importante en el mundo hoy es dar a conocer el Evangelio a hombres y mujeres. Y esa es la función de la Iglesia cristiana. Si te preguntara qué es para ti el cristianismo, el Evangelio, la Iglesia cristiana, ¿qué responderías? Posiblemente hayas escuchado muchas opiniones al respecto, pero en esta tarde vamos a enumerar algunas ideas que se han tenido y se tienen actualmente acerca del mensaje cristiano. Algunos tienen la idea de que el mensaje cristiano es, al fin y al cabo, más que una especie de enseñanza referente al modo en que deberíamos vivir nuestra vida o cómo deberíamos tratar nuestros asuntos. Resumiendo, podríamos decir que es un estilo de vida. Y proponen que el cometido principal del Evangelio y del cristianismo es resolver injusticias y que el Sermón del Monte es una especie de tratado social que se debe usar para estas injusticias. Los que piensan de esta manera no tienen mucho interés en leer la Biblia. Lo que les importa es la enseñanza ética, como un programa social y político, aprender estos principios y aplicarlos de la mejor forma posible. Otros dicen que el cristianismo es esencialmente un concepto de la vida elevado y optimista, un tipo de movimiento filosófico,
al haber descubierto cómo se puede vivir la vida en un plano superior y al haber experimentado una edificación moral, se intenta convencer a otros que adopten los mismos principios que tienen. Y luego hay otros que quizás más cercanos a la posición cristiana, creen que el cristianismo es principalmente una cuestión de moralidad y de conducta. Dicen que lo que hace a las personas cristianas es que hayan hecho suya esa enseñanza ética y la hayan puesto en práctica. Y así, viviendo una vida recta, se han hecho a sí mismas cristianas. Común a todas estas ideas que algunos puedan tener acerca del cristianismo, está la idea principal que dice que lo que realmente importa es el núcleo de la enseñanza moral que se encuentra en este libro que llamamos la Biblia. Y dicen ellos, desgraciadamente la Biblia está atestada de historias sin importancia. La mayor de ellas son falsas y contiene además muchos milagros que obviamente no son ciertos y que nadie con un mínimo conocimiento científico puede ni puede remotamente creérselo. Y ellos dicen que tienen que deshacerse de todo esto y además lo que tienen que hacer es buscar el núcleo que está escondido dentro de toda esta envoltura y toda esta paja. Y una vez extraído este núcleo, podemos dejar la Biblia a un lado y pasar a la situación social, moral y política. Y después dicen que lo que tienen que hacer es intentar persuadir a la gente de que ponga todas esas cosas en práctica. ¿Es esta la idea que tienes tú acerca del mensaje cristiano? ¿Es esta la función de la iglesia cristiana? Vamos a fijarnos en los tres primeros versículos, o los tres versículos que hemos leído en esta tarde de los Hechos. Y vamos a considerar esto. ¿Cuál es el origen de la iglesia cristiana? Esa es sin duda la pregunta que hay que hacer. No debemos de empezar por el siglo que estamos viviendo, por este siglo XXI. Estamos hablando algo de que se remonta a más de 2000 años atrás. Si quieres saber lo que la iglesia y lo que es el cristianismo, deberás volver al principio de todo y descubrir cómo empezó la iglesia y qué hizo. Podemos estar de acuerdo que la cuestión de la autoridad es primordial y fundamental. Cuando la gente cree tener derecho a anunciar, y esto es lo que es el cristianismo, anunciar, y esto es lo que debería ser la iglesia, entonces nosotros tenemos también derecho a preguntar, ¿concuerda eso con lo que estamos o lo que piensan acerca del cristianismo, lo que encontramos en este libro de los Hechos? ¿Cuál es nuestra autoridad en estos asuntos? ¿Estamos nosotros capacitados para determinar lo que es la iglesia cristiana? ¿Podemos desentendernos de más de 2000 años de historia y decir que no nos importa lo que ocurrió en el pasado, que esto es lo que nosotros decimos ahora? Por supuesto. Puedes decirlo si quieres, pero la pregunta es, ¿tienes algún derecho a llamar a eso cristianismo? La simple honradez nos obliga a decir que tenemos una única autoridad en lo que se refiere al origen de la iglesia, y es la autoridad de la Biblia, y ahí lo encontramos. Aquí en Hechos de los Apóstoles escribe un hombre, Lucas, el evangelista, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, está haciendo referencia ya al Evangelio de Lucas, que tiene una introducción similar y que las encontramos en los primeros versículos de este Evangelio, los versículos del 1 al 4. Y Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Por esa razón se escribieron estos libros. No tenemos información acerca de Teófilo,
pero generalmente se cree que fue un hombre que ocupaba un cargo eminente, un hombre oculto y erudito, que había oído varios comentarios acerca del cristianismo y quería saber más. Oyó hablar de Lucas, médico e historiador, hombre competente, que había acompañado al apóstol Pablo y que por tanto se encontraba en una excelente posición para saber cuál exactamente era la historia. Se pusieron en contacto y Lucas le escribió diciendo algo como esto: te escribiré un informe de lo que ocurrió exactamente. Te diré por qué creemos lo que creemos. ¿Le suenan estas palabras? Recientemente hemos estado escuchando aportaciones de varios hermanos que nos han dicho y se han preguntado por qué creo lo que creo. Pues Lucas le estaba diciendo a Teófilo: te escribiré un informe de lo que ocurrió exactamente y te diré por qué creemos lo que creemos. Te contaré la historia, y lo hizo en dos partes. La primera, el Evangelio de Lucas, y la segunda, este libro de los Hechos de los Apóstoles. Y debemos volver en el tiempo y considerar esta historia. No solo estamos moralmente obligados a ello, sino que debemos hacerlo si queremos entenderla. ¿Y cuál es la historia? Bien, pues había tan solo un puñado de personas a quienes las autoridades de Jerusalén consideraban hombres y mujeres corrientes, simples, iletrados, ignorantes. Eran principalmente 12 hombres y algunos otros que se juntaban con ellos. No tenían nada que pudieran presentar a su favor, ni grandes nombres, ni títulos, ni dinero, ni ningún medio de comunicación o de publicidad que les hubiese hecho famosos. No tenían nada en absoluto. No eran nadie. Y sin embargo, sabemos que es un hecho que aquel puñado de personas ignorantes e iletradas trastornaron al mundo. Utilizando la frase del mismo Lucas en el capítulo 18, esto que trastornaron el mundo entero también han venido acá. En aproximadamente 2 siglos, el cristianismo se convirtió en la fuerza más poderosa dentro del gran imperio romano. A principios del siglo III, ya era una fuerza tan poderosa que el emperador romano Constantino consideró oportuno declarar al imperio romano oficialmente cristiano. Ahora, este hecho no es el que más no nos interesa. Lo que sí deberíamos preguntarnos es cómo fue posible que aquel pequeño grupo de personas llegaran a tal posición, poder hacer que todo el imperio romano se tambaleara, dando lugar a que se convirtiera en un imperio oficialmente cristiano, en un plazo de tiempo tan corto. Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Fue porque predicaron principios morales, sociales, filosóficos, por las que estas personas trastornaron el mundo antiguo? ¿Fue porque era un movimiento filosófico y comunicaban sus enseñanzas? ¿Fue por su estilo de vida? ¿Fue porque tenían una moral y una ética excelente? Lo cierto es que el cristianismo es un fenómeno histórico. Es un hecho. La Iglesia cristiana es uno de los hechos más vitales de la historia del mundo. Y no podemos entender esa historia sin incluir en ella la historia de la Iglesia. Solamente una cosa puede explicar el fenómeno de la Iglesia cristiana y esta asombrosa historia que se ha venido transmitiendo a lo largo de los siglos, a pesar del mundo, a pesar del diablo, de la maldad de los hombres, de las pandemias. Y esa cosa es la explicación que proporciona este libro de Hechos. El mundo en el que vivimos se encuentra en una situación muy parecida a la de Teófilo. Al menos todo aquel que no sea cristiano y que se está planteando estas cosas como se las preguntó Teófilo. ¿Se te ha despertado el interés? ¿Quieres saber lo que es el cristianismo? Quizás tengas problemas en tu vida. Quizás tengas alguna herida en tu alma, algo que te está desanimando. Y dices, he intentado esto y lo otro. Me pregunto, ¿qué puede ofrecerme el Evangelio? ¿Qué puede ofrecerme el mensaje de la Iglesia cristiana?
Pues podíamos decir, pues de acuerdo, Teófilo, ¿quieres saber? Pues a Dios gracias, podemos explicártelo. No estoy aquí para explicar o para explicarte lo que yo creo acerca del cristianismo. No estoy aquí tampoco para explicarte lo que yo creo que debería ser la iglesia cristiana. El mundo entero necesita oír. Aquellos primeros cristianos fueron por todas partes y hablaron y predicaron. Esa es la aplicación de este tremendo fenómeno que es la iglesia. El libro de los Hechos tiene algo que decirnos al respecto. Lucas se lo explicó a Teófilo. Volvamos a leer los 3 primeros versículos de Hechos. En el primer tratado de Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto es un resumen en pocas palabras de todo el Evangelio según Lucas y también de los otros evangelios. ¿Qué significa? ¿Qué nos dice? Veamos algunos principios. El punto de partida, o sea, la cuestión fundamental es que el cristianismo tiene como tema a Jesús. Ya te he escrito acerca de él, dijo Lucas. Con otras palabras, y te voy a contar más cosas acerca de él. El cristianismo no es una enseñanza, es una persona. No es meramente una perspectiva moral que tengamos que aplicar y poner en prácticas en nuestras vidas. Se empieza por un personaje histórico. Y Lucas era un historiador y estaba constatando sucesos y hechos. El Señor Jesús fue el tema de la predicación de la iglesia primitiva. Él es el tema del Evangelio que escribió Lucas. Él es el tema de Hechos de los Apóstoles. Y esto es lo que no debemos olvidar. Jesús es el centro del cristianismo, del Evangelio y del mensaje de la iglesia. Lo que necesitamos, dicen algunos, es la aplicación de su enseñanza. Pero no es así. Lo que se necesita es conocerle a Él y empezar una relación con Él. No se empieza por su enseñanza, se empieza por Él. Y este es el mensaje. Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Nuestro Señor mismo dijo a sus discípulos, me seréis testigos, como leemos en el versículo 1. En el versículo 8 de Hechos 1, estaba enviando a aquellos hombres a predicar y dijo, no vais a predicar meramente mi enseñanza, vais a predicar acerca de mí, dijo Jesús. En el libro de Hechos descubrimos que los discípulos de nuestro Señor siempre predicaban a Jesús y la resurrección. Iban a la gente a hablarles de Jesús, de su persona. Esa era toda su enseñanza. Nunca los encontramos cuando hablaban acerca de Jesús por situaciones políticas o sociales. Decían, escuchad, tenemos algo que deciros acerca de una persona cuyo nombre es Jesús. ¿Y qué decían los discípulos acerca de Jesús? Los hechos ocupan el lugar más importante. En el Evangelio Lucas escribió Hechos. Y aquí en Hechos los vuelve a dar. No escribe solamente acerca de todas las cosas que Jesús hizo, sino también acerca de todas las cosas que enseñó. Ambos aspectos deben ir siempre unidos. Las obras de nuestro Señor y su enseñanza. Aquí tenemos a un judío que nació en la pobreza, que trabajó de carpintero, que empezó a predicar a la edad de 30 años y que después de unos 3 años fue clavado en una cruz, muriendo en absoluta debilidad y puesto en un sepulcro. Pero ahí lo tenemos diciéndoles a aquellos hombres
que le serían testigos hasta lo último de la tierra. Este es un mensaje para el mundo entero. Con la aparición de Jesús sucedió algo que afecta a todos y cada uno de los individuos que han existido y existirán en este mundo temporal. Si el cristianismo fuera meramente una filosofía o una ideología política, nadie estaría obligado a creerlo. Hay escuelas filosóficas opuestas, enseñanzas y teorías opuestas. Y una persona cree esto y otra cree aquello o lo otro. Pero lo que se trata aquí no es de lo que yo o tú creamos, sino de hechos. Y los hechos son esta persona llamada Jesús, lo que hizo y lo que dijo y el significado de su persona. Todo está aquí. Esta historia, toda está aquí. Lucas, el médico, el evangelista, quería ayudar a este hombre, a Teófilo. Si quieres saber, Teófilo, escucha. Esto es Jesús. Esto es lo que comenzó a hacer. Vino, enseñó, hizo milagros, se dio a sí mismo, murió en una cruz, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo. Lucas hace hincapié en la resurrección. No habría iglesia cristiana si no hubiera sido por la resurrección. Aquí en Hechos se encuentra la historia de la iglesia. Aquí está el relato de esta asombrosa institución que trastornó al mundo entero y que ha seguido existiendo a lo largo de los siglos. Todo se debe al hecho de que Jesús, que estuvo muerto, está vivo de nuevo y ha dado muchas pruebas indubitables, veraces de ello. Estas cosas son hechos. En los evangelios y en Hechos tenemos su propia explicación de por qué vino e hizo todo lo que hizo. Es la única forma en que alguien puede ser salvo. Todos y cada uno de nosotros nacemos pecadores. Nacemos bajo la ira de Dios. No le conocemos y somos malos por naturaleza. Nuestra mayor necesidad es la reconciliación con Dios, como nuestro Padre. Que Él nos bendiga y comencemos a andar como hijos de Dios. Jesús vino para que los hombres y las mujeres supieran estas cosas. Y nos preguntamos, o me pregunto, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué creo lo que creo? La respuesta está en Jesús. Ahora depende de cada uno de nosotros.